En un momento donde los mercados reflejan la incertidumbre sobre la evolución del virus en las principales regiones del mundo, cierta reaparición de casos en algunos lugares de Estados Unidos e incluso cierto tratamiento sensacionalista sobre una segunda ola de casos en China que no parece estar confirmada por los datos, más allá de lo que son algunos rebrotes muy localizados, lleva a que uno se replantee cuáles son las mejores estrategias de inversión o de asignación de portafolios en este contexto. Es sabido que hemos visto una fuerte recuperación en los mercados de acciones durante las últimas semanas, donde incluso el índice accionario norteamericano llegó a estar en el orden de los 3.200, luego empezó a retroceder. También en Europa hubo una recuperación muy fuerte y un retroceso posterior. Entonces, eso genera por un lado que tenemos un mercado de renta fija con valuaciones muy altas, o sea, con tasas de interés sumamente bajas, y un mercado accionario en el caso de Estados Unidos con relaciones de precio a ganancias similares a las que se tenían antes de la crisis, pero con expectativas de ganancias futuras mucho menores que las que justamente también se tenían hacia febrero de este año. Entonces, la cuestión de las valuaciones hacia futuro en el mercado accionario norteamericano están sobre el tapete y en definitiva uno se plantea si no está demasiado caro el mercado norteamericano y dónde debería uno buscar alternativas en este contexto. Y mirando, digamos, las opciones disponibles es donde empieza a llamar cada vez más la atención de los inversores la posibilidad de finalmente darle una oportunidad a Europa. Es sabido que desde hace ya varios años, debido a diversos factores como las amenazas permanentes en cuanto a ruptura del bloque económico o la reconocida incapacidad de las autoridades europeas de llevar adelante agendas de reforma que estimulen la innovación y el crecimiento de sectores de alta productividad, como son justamente los sectores de tecnología, han generado cierto relegamiento en los índices accionarios europeos respecto de Estados Unidos y hoy por hoy se encuentran en realmente mínimos históricos de evaluación relativa o de precios relativos de los mercados accionarios frente a Estados Unidos. Hoy por hoy hay algunos factores, digamos, que contribuyen a mirar favorablemente a Europa, más allá de que muchos problemas subsisten. En primer lugar, están las valuaciones en términos de precio-ganancias, o sea, mientras que en Estados Unidos el índice de precio-ganancias, el price earnings, está por encima de 20, en torno a casi 21. En Europa en estos momentos está en torno de 18,5, 18,8 la relación de precios a ganancias. Y en algunos sectores, como en el sector financiero, por ejemplo, las relaciones de precio a ganancia en Europa están por debajo de 9, entre 8 y 9 en muchas instituciones financieras, entre las principales instituciones financieras europeas, mientras que en Estados Unidos ese mismo indicador de precio a ganancias está en el entorno de 12 para los principales bancos norteamericanos. Esta diferencia, esta brecha se podía explicar antes de la crisis con una economía norteamericana que crecía y que tenía tasas de interés positivas, digamos del orden del 2,5% en el mercado interbancario, frente a una Europa que mostraba problemas para crecer y que las tasas de interés estaban en terreno negativo y con perspectivas de seguir en ese lugar por mucho tiempo. Ahora que Estados Unidos ha bajado las tasas de interés también a prácticamente cero, ese diferencial a favor de los bancos norteamericanos de alguna manera ha desaparecido. Y a eso se suma lo que es las perspectivas en el ciclo económico con relación a lo que es el
el combate contra el coronavirus. Con la situación actual de Estados Unidos, si uno la compara con la de los casos líderes en Europa, Estados Unidos muestra más de un mes de retraso, digamos. Está hoy en la situación en la que países como Alemania estaban a mediados de abril o principios de mayo, con lo cual, mientras que Europa entra al tercer trimestre del año con una situación del virus bastante controlada y que por lo tanto uno puede esperar que en este tercer trimestre la actividad económica sea casi, entre comillas, normal, Estados Unidos todavía va a tener un tercer trimestre con dificultades y probablemente con cierres en algunas actividades que todavía se prolonguen durante hasta lo que pueda ser más de la mitad de este año. Con lo cual las perspectivas de recuperación económica en el tercer trimestre para Estados Unidos son mucho más moderadas que lo que uno espera hoy por hoy para Europa. Y el último elemento que juega a favor de Europa en general y eventualmente también del sector financiero en particular es la discusión que hoy comienza, hoy viernes 19, comienza en Europa sobre la posibilidad de la creación de un fondo que de alguna manera ponga a nivel del conjunto de la Unión Europea el financiamiento de las medidas fiscales necesarias para recuperar los distintos países de la crisis generada por la pandemia. Este fondo que está en discusión hoy por hoy en Europa permitiría un financiamiento a nivel comunitario, aprovechando la mejor calidad de riesgo que tienen países como Alemania o Francia, para obtener recursos para financiar el conjunto de la comunidad a través de paquetes de ayuda y parcialmente también a través de financiamiento hacia otros países del área. De esa manera, digamos, aliviaría lo que es la presión sobre la deuda pública en algunos países periféricos de la Unión Europea, el caso, por ejemplo, de Italia o la propia Grecia, de esta manera dándoles un financiamiento global que además comienza un poco a ahuyentar parte de lo que eran los temores permanentes sobre el resquebrajamiento de la Unión Europea. O sea, la constitución de un fondo de estas características sería una señal muy fuerte respecto de lo que puede ser hacia el futuro el funcionamiento del bloque comunitario, aunque hay que advertir que esto está recién en sus primeras etapas. Ningún analista espera que hoy haya resultados concretos o muy rápidos en lo que tiene que ver con la negociación, pero cualquier señal de avance en este sentido y que permita pensar que para el mes de julio este fondo finalmente esté implementado, sin duda va a representar también un espaldarazo para el mercado accionario europeo. Hasta el momento no hemos notado una diferenciación sustancial, digamos, en los efectos que ha tenido sobre el mercado las distintas noticias sobre el virus. O sea, no hay una separación entre lo que es o la percepción de riesgo hoy por hoy entre Europa y Estados Unidos, e incluso sigue habiendo un sesgo favorable hacia Estados Unidos, pero sin duda en las próximas semanas eso puede empezar a cambiar en la medida que las tendencias que estamos viendo actualmente, tanto en la evolución de la pandemia como en la respuesta política a la misma en Estados Unidos y en Europa, sigan divergiendo como lo están haciendo hasta el momento.